estimados alumnos, padres y representantes. El día de hoy, la Unidad Educativa Integral Ángel Mótola los invita a disfrutar de nuestro último cierre del proyecto que lleva por nombre Vida, Tierra y Producción en Venezuela. De tierras mágicas, de múltiples riquezas naturales, de diversidad geográfica y agroecológica. Este cuenta con 24 estados que están distribuidos en 6 regiones. La primera de ellas es la región centro-occidental, conformado por los estados Ojeda, Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy. También tenemos la región de los Llanos, conformado por los estados Apure, Barinas y Guárico. La región oriental, por los estados Anzoátegui, del Tamacuro, Monagas, Sucre y Nueva Esparta. Otra de las regiones es la región de Guayana, que está conformada por los estados Bolívar y Amazonas. La región andina, conformada por el estado Barinas, Mérida, Trujillo y Táchira. Y la última de ellas, la región central, quien conforma los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Vargas. Gracias a su variado clima y tierras fértiles, cada uno de los estados son aptos para la producción de diferentes rubros, como lo son los cereales, las hortalizas, los tubérculos, las frutas y el ganado. Por eso los invito a que disfrutemos y descubramos el maravilloso mundo de la producción venezolana en conjunto de sus hijos. Los cereales representan un pilar fundamental en la dieta del venezolano. Aportan energía gracias a sus cantidades de hidrato de carbono, vitaminas, minerales, hierro y calcio. En nuestro país, cereales como el arroz, el trigo, el sorgo y el maíz se producen en estados tropicales como serían Guárico, Barinas, Anzoátegui, Aragua, entre otros. Buenos días, mi nombre es Miguel Gómez y el día de hoy les voy a hablar sobre el sorgo. ¿Qué es el sorgo? Esta ilustración que tenemos aquí es una referencia al sorgo, que es un cultivo que proviene del occidente y suboccidente de África Oriental. Este suele ser usado como cereal, tanto para el consumo humano como animal. Además de su gran resistencia al calor y soporta condiciones climáticas muy altas, se ha convertido en uno de los cereales más importantes del planeta. Tiene 3 etapas de crecimiento de su cultivación. Tenemos aquí los primeros 30 días, donde aquí el cultivo aún debe encontrarse por debajo de la superficie, donde ahí puede sobrevivir en ese periodo de tiempo fácilmente. No hay que hacer mucho trabajo, simplemente eliminarle todas las malezas y que tenga una buena cantidad de nutrientes y agua. Ya la segunda etapa son entre los 30 y 60 días, donde aquí empieza a darse un poco más de trabajo, porque aquí tienes que tener los recursos suficientes para que el cultivo crezca y también para que tenga un excelente rendimiento, es decir, los números de granos que tiene el cultivo. Donde esta etapa es donde tiene la mayor absorción de nutrientes y agua. Y la tercera etapa, que es el desarrollo y la madurez, que aquí el cultivo ya llega a su etapa máxima, donde aquí tiene que tener una humedad constante en la superficie. La profundidad óptima de este cultivo, de su grano, es de 5 centímetros de profundidad en la tierra.
y con una temperatura que ronda los 16 grados centígrados. Ahora vamos a hablar sobre la producción del sorgo. Aquí vamos a tomar de referencia la harina de sorgo, que tal vez muchos no lo conozcan, pero se suele utilizar, por ejemplo, para hacer pan. Como este cultivo es utilizado como cereal, no contiene gluten, por lo cual es beneficioso para la gente que tiene intolerancia al gluten. En este caso, tenemos 5 etapas para el desarrollo de la harina del sorgo. La primera, que es recepción y prelimpieza. Aquí es donde las máquinas de la producción tienen que estar perfectamente limpias para que tengan un mayor tiempo de vida y un excelente rendimiento. La segunda etapa es la limpieza, donde aquí la máquina se encarga de desinfectar todos los granos y que no haya ninguno decompuesto. La tercera etapa es el tostado. Aquí ya la máquina está, en pocas palabras, como purificándolo, ya que aquí el producto ya se convierte en harina. Ya la cuarta etapa es la molienda. Ya aquí se puede usar cualquier tipo de molienda, de alta presión o de las que se usan actualmente. Y la última, que es ensacado y descarga. Ya aquí el producto pasa por un proceso de ensacado para que no haya mucho polvo. Lo ideal es hacer la harina a partir del grano. ¿Por qué? Porque si no, el producto se puede volver rancio. Ahora les voy a hablar cómo llega el producto a la casa. Una vez que uno adquiere la harina de sorgo, uno puede preparar, en este caso, un pan de sorgo, que no es tan complicado de hacer, que solamente necesita levadura, agua, la harina integral y sal, que no es tan complicado. En menos de 1 hora se puede hacer este pan de sorgo. Aquí solo necesitas 1 medio o 25 onzas de la levadura, 1 medio de tazas de agua tibia, o más si de repente es un pan mucho más grande, 2 tazas de harina integral, un medio de cucharadita de sal y 2 cucharadas de harina integral. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Inés Bogarín y yo les voy a hablar sobre el cultivo de maíz en el estado Guárico. Los principales rubros del estado Guárico son el arroz, patilla, tabaco, algodón, yuca, frijoles, maíz y tomate. El maíz se siembra directamente en el terreno en hoyos de unos 3 centímetros de profundidad, dejando unos 35 centímetros entre cada hoyo. En esto se depositan 2 o 3 semillas de maíz. La mejor época para su sembrado es entre abril y junio. El maíz no sufre de muchos problemas durante su cultivo. Al principio de los ratones y las aves pueden ser un problema, pero con un espantapájaros y una red debería estar protegido. El maíz dulce se cosecha cuando los granos están de color amarillo intenso, antes de que estén muy maduros. Si el maíz está muy maduro, se vuelve duro y de textura pastosa. Si el maíz está muy verde, su sabor no estará bien definido. Y si el maíz se está cosechando para hacer cotufas, se hace cuando las hojas están secas. Después de la cosecha, lo más conveniente es airear las mazorcas en climas templados, de temperaturas entre 10 grados o más en los meses más cálidos y entre 0 y 18 grados en los meses más fríos. El maíz cuenta con una gran importancia como producto de exportación del territorio venezolano. Los principales países a los cuales Venezuela les exporta maíz son China, Holanda y España.
Y algunas de las industrias que lo manufacturan en Venezuela son las industrias Indelma, de Maseca y Empresas Polar. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Esteban Gil y hoy les voy a hablar sobre el proceso productivo del trigo. El trigo es una planta perteneciente al género Gramenis, la cual tiene como fruto principal un grano del cual se extrae un endoesperma con el cual se produce la harina de trigo. Aquí podemos ver una imagen que representa la estructura de la planta de trigo. Algunos de los productos derivados del trigo se utilizan para el alimento para animales y también se utiliza como materia prima para la producción de pan, para la producción de harina con la cual se produce pan, galletas, repostería en general, panadería, también cervecería y la industria de los cereales. Vamos a mostrar cómo se realiza el proceso de cultivo del trigo. Comenzamos preparando el terreno, realizando un multiarado en la tierra con estos dos tractores, manejados a la antigua y otros con un sistema GPS para que el arado sea totalmente simétrico. Seguimos con la siembra, la cual se puede realizar de manera mecánica y manera manual. La mecánica podemos ver a este tractor, este otro tipo de tractor, que se encarga de levantar la tierra y plantar y sembrar la semilla. Y de la manera manual tenemos a esta mano de obra humana que pues realiza el trabajo de manera manual. Seguimos con el riego, que se puede realizar tanto de manera manual como de manera mecánica de nuevo, que podemos ver que de manera mecánica se realiza con esta máquina de riego que consiste en un conjunto de tuberías que sueltan constantemente agua para el riego del sembrado, y tiene este sistema de ruedas para ir avanzando a través del terreno. Seguimos con el proceso de fumigación y fertilización. Aquí podemos ver que se puede hacer tanto de manera manual como mecánica. De manera mecánica podemos ver que la fumigación se realiza con este tractor que se encarga de soltar los químicos que se encargarán de eliminar hongos, bacterias, insectos y otros animales. Y tenemos aquí la fertilización, que podemos ver que se le agregan materiales fertilizantes a las plantas para que crezcan con más nutrientes. Aquí podemos ver el proceso de cosecha y desgrane del trigo. En la primera imagen podemos ver un tractor encargado de solo cortar el trigo para ser recogido después por mano de obra o otros tractores. Y en el siguiente tractor podemos ver que tiene un mecanismo, tiene un sistema para cortar el trigo y desgranarlo por dentro y soltarlo en el tractor que tiene a la izquierda. Ahora seguimos con el proceso de fabricación de la harina de trigo. Una vez recogido los granos de trigo,
estos son llevados a silos de acopio, en los cuales es almacenado para luego realizar una selección de granos. Una vez realizada esta selección de granos, estos son trasladados a molinos harineros para luego ser procesados. Aquí podemos ver una gráfica, un concepto de cómo es el proceso cómo se procesa el trigo en una fábrica. Podemos ver que llega, aquí tenemos el trigo almacenado, que luego pasa a un proceso de diversas operaciones de limpieza, para luego pasar por su primera trituración, y luego pasar por un ciclo de enriquecimiento donde se le agregan vitaminas y minerales, para luego pasar a un tamiz donde se convierte prácticamente en lo que sería la harina de trigo, para luego pasar por un purificador para eliminar cualquier impureza, y luego pasar por rodillos reductores junto a otras diversas operaciones equivalentes, para luego pasar por un alimentador de tornillo, para luego ser pasado al almacenamiento por granel o almacenamiento de ensacado. Por último tenemos 4 compañías que se encargan del procesamiento y la venta, la producción de la harina de trigo. Aquí podemos ver a Monaca, a Cargill, a Mojica y a Agropatria. Aquí tenemos varios productos, 3 productos hechos con harina de trigo. Tenemos esta harina de la marca Blanca Flor Todo Uso, que se usa para repostería. Tenemos las siguientes galletas Club Social Integral, que están hechas sin los componentes básicos del trigo, aunque está formado por el material de trigo. Y por último tenemos la pasta Premium Capri, que se hace también con harina de trigo. Esto fue todo mi cierre de proyecto. Gracias por su atención. Frutas son alimentos que nos aportan fibras, minerales, vitaminas, antioxidantes, compuestos fenólicos y sustancias fitoquímicas que son beneficiosos para nuestra salud. El café y el cacao son 2 frutos que son convertidos en una de las bebidas más consumidas en nuestra sociedad. Además tenemos otro de los frutos, como lo es el tomate, que es una fruta, valga la redundancia, fácil de combinar en nuestros platos. Estos productos pueden ser cultivados en gran parte del país, como lo son los estados Miranda, Mérida, Portuguesa, Táchira, Monagas y el estado Anzoátegui. Buenos días, mi nombre es Alonso y yo les voy a presentar una exposición sobre el café en el estado Portuguesa. El estado Portuguesa se dice ser el segundo estado con mayor producción de café después del estado Lara. Biscucuy, capital del municipio Sucre, es reconocida por sembrar muchas hectáreas de café. Se dice que se cultiva debajo de árboles o donde haya sombra, ya que si se siembra debajo del sol, no se puede hasta perder la cosecha. La producción de café también se localiza en zonas entre 600 y más de 900 metros sobre el nivel del mar. Que
les corresponde también a los municipios Hunda y la parte alta del municipio Ospina, en los que limitan con el estado Lara. Durante muchos años, la producción de café había sido un éxito, pero con la llegada del petróleo, la producción de café, como de otros productos agrícolas, disminuyeron su producción. Pero después de varias décadas, la producción de café se normalizó. El proceso del café es el siguiente. Primero se recoge la semilla ya lista, después se pone a secar, luego se tuesta y por último pasa a ser molida. Luego de este proceso se empaqueta y sale al mercado, donde puede ser adquirido por todos con un precio establecido, ya que si se cumple con este, se puede llevar a su casa. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Valeria Reyes y yo les voy a hablar sobre la actividad económica en Miranda. Gracias a los fértiles suelos del estado se ha desarrollado la agricultura. Los principales cultivos que se encuentran por la zona son el algodón, el cacao, la naranja, el café, el ocumo, la yuca y el maíz. Igualmente se lleva a cabo la actividad avícola y la ganadería. Gracias. El cacao. El cacao es una fruta de origen tropical que generalmente se utiliza para producir el chocolate. Su importancia en la economía de la colonia fue enorme, ya que era uno de los productos del nuevo continente más codiciado por los europeos. Se cultiva con arbustos de más de 2 o 3 metros de alto que deben estar en la sombra, por la cual se encuentran bajo árboles de plátano, de mango, entre otros. El árbol de cacao generalmente tiene más de 10 y 15 frutas. Hay ocasiones en las que se le puede ver con 10 frutas. Hay dos tipos de cacao. Uno es el rojo y al madurar se convierte en morado, y el otro es el verde que se torna amarillo. El cacao tiene una semilla que se puede chupar, tal como el mamón o la guanábana. Estas semillas están cubiertas por una sustancia viscosa que es muy sabrosa y dulce. Cuando el cacao está maduro, se corta del árbol y se deja reposar en hojas de plátano por un aproximado de 3 a 6 días para que se fermente. Es importante que tenga humedad, pero que no se moje con la lluvia. Ya una vez transcurrido este tiempo, se coloca al sol durante 3 a 6 días. Cuando los granos están secos, se tuestan en un horno y luego se quita la cáscara y se tritura.
Finalmente, para preparar el chocolate se le agrega azúcar y leche. Gracias. Buenos días, mi nombre es Moisés Castro y hoy les vengo a hablar sobre la producción de tomate en el estado Táchira. El aporte del estado Táchira a la producción regional de este producto, aun cuando alcanza niveles con respecto a hortalizas. Este individuo es en cierto grado productora de tomate. ¿Cómo se siembra el tomate? Se esparcen las semillas en una pequeña hilera o agujero hecho por el dedo, a no más de 1 centímetro de profundidad. Se riega la mezcla abundante tras sembrar los tomates. Se mantiene el sustrato siempre húmedo hasta que las semillas germinen, a lo que llevará de 10 a 15 días. ¿Cómo se cuidan las plantas de tomate? Las plantas de tomate se cuidan sembrándolas en un lugar en donde les pegue el sol, siempre regándolas con agua, tener cuidado con las plagas o con las macetas y abonarlas siempre y podarlas, que también es importante. ¿Cómo se cosecha el tomate? La cáscara es bien brillosa y cuando los apretamos notamos que están apenas blandos. Lo mejor es cortarlos con una tijera dejando un poquito de tallo arriba del tomate. De otra manera, la cicatriz que deja puede pudrir el tomate. ¿Cómo se cosecha? ¿Qué hacer después de que se coseche el tomate? Es un proceso manual es un proceso manual donde se deben recoger los tomates uno a uno los tomates frescos de la mata en el momento idóneo de la maduración. El tomate es uno de los rubros más importantes en el cultivo del estado Táchira. Gracias. A continuación, vamos a seguir con la producción bovina, que es la carne, que lo podemos ubicar en la región de los Llanos, el cual comprende los siguientes estados: Apure, Cogede, Guárico, Portuguesa y Guarín. También tenemos la producción de cerdo o porcina, que lo podemos ubicar en la región central, que es Distrito Federal, Aragua, Carabobo, Zulia y Miranda. Y también tenemos la producción avícola o pollo de engorde. Eso sí lo podemos encontrar en gran parte de nuestro país. Y continuando con la producción de pesca, lo podemos ubicar en el estado Sucre y toda la región costera. Y también tenemos la piscicultura, que lo podemos ubicar también en el estado Mérida, la producción de trucha. Muy buenos días, mi nombre es Mercedes Lizarzábal y hoy voy a hablar acerca de los principales productos alimenticios del estado Apure. Claramente mi estado correspondiente es el estado Apure. Este estado produce todo tipo de productos, desde el sector agrario hasta el sector ganadero y de pesca. Se destaca en el sector agrario por la producción de caña de azúcar, maíz, algodón y yuca. Por su parte agraria, el chihuire, bagre, ganado porcino y vacuno. Aquí quería llegar. El ganado vacuno es el producto que más se produce en Apure. Como todo animal de cría, el ganado vacuno debe pasar por distintos procesos antes de llegar a la etapa donde se consumen, donde se obtienen alimentos de él. Es importante conocer sus cuidados básicos, que viene dado por su alimentación y su hábitat. La mayoría de los ganados vacunos son pastoreados. Durante su crecimiento, hasta que cumplen los requisitos para llevarlos al matadero propio, son alimentados con fibra y agua. Mientras son pastoreados, aprovechan de alimentarse con el pasto. Esto, además de ser económico para los ganaderos, es ecológico. También los ganaderos pueden alimentarlos después con cereales, granos o minerales. Por otra parte, su hábitat donde se encuentran estos animales debe estar limpia lo mayor posible y seca. Siempre debe estar seca. También debe tener
muy buena ventilación. Muchísimas gracias. Como comenté anteriormente, el ganado vacuno es uno de los principales productos del estado Apure. También expliqué los distintos procesos por los que pasa el ganado durante su crecimiento. Ahora es el turno de hablar de su producción en general. Del ganado vacuno derivan los productos como la leche, derivados de la leche y la carne roja. Yo hablaré más a fondo acerca de la producción de la leche de ganado. La leche es uno de los productos con más posibilidades de degradación debido a agentes microbiológicos que afectan su calidad y aprovechamiento nutricional, lo que afecta también la salud pública. Por esto se aplican diferentes prácticas de higiene durante todas sus etapas, las cuales son ordeño, procesamiento y manufactura. El ganado vacuno es uno de los animales con más facilidad de ordeño debido al tamaño de la ubre y su capacidad de almacenamiento de leche. La leche de ganado vacuno representa el 80% de la producción lechera mundial y el 20% de la economía de Venezuela. Para obtener leche de buena calidad se deben implementar buenas prácticas de ordeño. Entre estas prácticas o cosas básicas que se deben hacer está la calidad de los espacios de ordeño, la limpieza y mantenimiento de los materiales, espacio y los utensilios utilizados en el ordeño, la capacidad de las personas encargadas de las labores de ordeño y que los animales productores de leche estén saludables. La manufactura. El ordeño se debe realizar de forma segura y suave. Esto se logra apretando con todos los dedos de la mano el pezón de la vaca, haciendo movimientos continuos y calmados. El tiempo recomendado para hacer el ordeño es de 5 a 7 minutos. La leche debe tener un color blanco, cremoso y un sabor agradable. No debe tener restos de sangre y de cualquier medicamento que se le haya implementado a la vaca. Por último, la leche es conservada hasta su llegada a la fábrica. Ya en la planta se hace un análisis de recepción de la leche que llega. Ya hecho el análisis o aprobada la leche, se distribuye en distintos tanques de acero inoxidable hasta que se distribuya en las diferentes áreas de la producción, de elaboración de productos. Y así quedaría la leche ya de allá de la fábrica. Gracias por su atención. Mi nombre es Nicole y hoy les voy a hablar sobre la producción del ganado porcino. Las principales actividades económicas del estado Cojedes son la agricultura y la ganadería. En el sector pecuario predominan la producción del ganado porcino y bovino. En este caso les voy a hablar sobre el ganado porcino. Primero, el ciclo de producción de las madres tiene una duración aproximadamente de 20 a 22 semanas. En este periodo suceden la cubrición, el parto y el destete. Los cerdos llegan al matadero con 20 a 25 semanas de vida, con un peso aproximado de 100 kilos. En la primera transición de la cría de un campo a una empresa más organizada es la unión de estos en un espacio vallado por maderas y ladrillos. Al mismo tiempo debe haber un buen suministro de agua y sombra. Los cerdos se alimentan de prácticamente todo lo que encuentran: insectos, lombrices, animales muertos, cortezas de árboles. Para llevar a estos al matadero se utilizan camiones con buena ventilación. También estos deben ayunar de 12 a 18 horas antes de la carga. Luego en el matadero estos deben ser lavados con agua a una temperatura de 12 grados centígrados, y luego al momento del aturdimiento se pueden usar
pistolas percusoras, electronarcosis, que consiste en la insensibilización del animal con corrientes eléctricas, y por último la inhalación del dióxido de carbono. Gracias por su atención. Mi nombre es Nicole y hoy le voy a hablar sobre la producción y manufactura de la mortadela. Producto y su proceso. La mortadela, al igual que las salchichas, son embutidos escaldados, creados o elaborados a partir de carne fresca no completamente madura. Sus materias primas son la carne, la sal, el ajo, el hielo, el azúcar, una mezcla curada y grasa. Reciben un tratamiento térmico posterior a la coagulación de las proteínas y le dan una estructura firme y elástica al producto. Descripción del proceso. Primero, la preparación de la carne. La carne se pica en cubitos de 1 centímetro y se escaldan a una temperatura de 75 grados centígrados. La carne fragmentada y refrigerada se muele en un molino. El mezclado. La carne molida se pasa por una cortadora, se transfiere la masa a la mezcladora y se agregan cubitos de tocino. Embutido. La masa de la carne se embute en tripas sintéticas. Siguiente, el atado. Las mortadelas se atan por el extremo libre con un hilo de nylon o de algodón. Preescaldado. Se escaldan a 85 grados centígrados durante 2 horas. Enfriado. Las mortadelas se dejan enfriar a temperatura ambiente por 1 hora. Y por último, el almacenamiento. En el almacenamiento, las mortadelas deben estar a una temperatura de refrigerado para que no se pongan malas. Control de calidad. El peligro más importante son las bacterias que pueden contaminar al producto cuando no se mantienen en condiciones adecuadas de almacenamiento. Comercialización. Las mortadelas son un producto muy consumido en Latinoamérica. Después del almacenamiento y del escaldado, las mortadelas se llevan a las tiendas para que puedan ser comercializadas y que lleguen a las familias de todo el mundo. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Ángela y les voy a hablar sobre el proceso de producción de los pollos. Los pollitos nacen en granjas avícolas por medio de incubadoras para programar cierta cantidad de pollitos en la misma fecha. Después son trasladados a los 5 días a galpones donde se prepara la recepción de los mismos con vitaminas en el agua para aliviar el estrés del traslado. Permanecen allí 7 días en un área redonda para evitar que se acumulen en las esquinas y mueran sofocados, con cortinas extendidas y sistemas de calor, ya sean bombillos o mechas de gas, para simular el calor que deberían de proporcionarles las gallinas. Este espacio donde permanecen a partir de los 7 días debe ser de 1 metro cuadrado por cada 10 a 8 pollos, tomando en cuenta la temperatura ambiental. Luego de 14 días van al galpón rectangular para la cría de los mismos. El galpón debe estar desinfectado con creolina y luego en su piso, habitualmente de cemento, espolvoreado con cal agrícola. La cama es de 5 centímetros de espesor. Lo más utilizado es la concha de arroz. Allí son alimentados con comederos automáticos o manuales, de igual forma el agua que consumen. Deben ser aseados 2 veces al día para evitar enfermedades. A los 21 días son vacunados mediante el agua que consumen contra la Newcastle y el Newboro. El consumo de alimentos va aumentando de acuerdo al crecimiento de los pollos. Su consumo total durante la permanencia en el galpón es de 3 sacos de iniciador y 7 sacos de engorde por cada 100 pollos. Su salida del galpón, de acuerdo a la alimentación y la higiene, es de 45 días, con un peso aproximado de 2,7 kg. Luego de su permanencia en el galpón, son trasladados en cesta con capacidad de 10 pollos a las salas de matanza, para su posterior beneficio. Se despluman y son retiradas las vísceras y la cabeza. Uno de los
estados con más producción de pollo es Carabobo. De aquí se exportan a otros estados y se llevan a las cadenas, ya sea de supermercado, abasto o restaurante. Mayormente son beneficiados y otra parte van vivos a los mercados, hasta llegar al consumidor para sus distintas preparaciones, como lo pueden ser el pollo frito y asado, entre otros. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Elizabeth Lamán y voy a hablar sobre la pesca en el estado Sucre. Cuando hablamos de pesca artesanal, es aquella actividad desarrollada de manera tradicional por embarcaciones o personas cerca del puerto o lugar de residencia con estancias en el mar cortas. Embarcaciones de pequeño tamaño donde las técnicas empleadas para la actividad pesquera artesanal son más respetuosas para el medio marino que las de gran industria pesquera. Ahora, cuando hablamos de pesca industrial, nos referimos a aquella actividad que se realiza con fines comerciales, mediante la captura masiva de peces. Este tipo de pesca requiere de equipamiento tanto humano como material mucho más elevado en precio que cualquier modalidad de pesca deportiva, ya que su objetivo es la captura masiva de peces para luego proceder a venderlos en las lonjas, que es el lugar donde se subasta el pescado, y así es una de las formas de cómo la población puede obtener el producto. La pesca industrial también es conocida como pesca de consumo humano indirecto. Se encarga de extraer especies hidrobiológicas para abastecer de insumos a las industrias de harina, aceite y conservas de pescado, principalmente. Se caracteriza también por contar con apoyo tecnológico para la ubicación, extracción, procesamiento y conservación. Las tecnologías usadas son el uso de radar, sonar, boyas, grandes redes, frigoríficos, entre otras. Esta actividad permite el desarrollo de otras industrias que le abastecen de tecnología. Luego de los tratamientos preliminares del pescado, la pesca industrial tiene dos ramas: los productos frescos o refrigerados, donde solo se hace la distribución y venta del producto. Y luego tenemos la rama de productos congelados, donde se hace el proceso para hacer productos ya sean salados, ahumados, conservas, productos enlatados, entre otros. Gracias por su atención. Además de los cereales y frutas en nuestro país, también se cultivan hortalizas, legumbres, caña de azúcar y tubérculos. Estos, por su facilidad de siembra, se pueden ver en todos los estados de nuestro país, como en el estado Yaracuy, Bolívar, Sucre, Monagas, etc. Buenos días, mi nombre es María Guillén y hoy voy a hablar sobre la caña de azúcar. La caña de azúcar es una planta que tiene gran importancia mundial en la producción de azúcar y sus derivados. A continuación veremos el proceso de cultivo, que comprende la siembra, el cultivo y recolección. La siembra. La caña de azúcar es una planta gramínea tropical conocida científicamente como Saccharum officinarum. Se propaga mediante la plantación de trozos de caña. De cada nudo sale una planta nueva idéntica a la original. Una vez plantada, la planta crece y acumula azúcar en su tallo, el cual se corta cuando está maduro. La planta retoña varias veces y puede seguir siendo cosechada. El cultivo. La época a cultivar va a depender de la variedad que se seleccione en cuanto a la duración de su ciclo de vida. De manera general, su siembra puede realizarse 2 veces al año, de febrero a marzo y de junio a julio. En el siguiente esquema se puede detallar las 4 fases dentro del ciclo de cultivo. Y la recolección y manejo post cosecha de la caña de azúcar. La recolección de la caña de azúcar puede llevarse a cabo de manera natural o mecanizada. La recolección manual se hace a base de personas con machete que cortan los tallos, generalmente después de quemada la planta, para hacer más eficiente la labor. El segundo método de corte es por proceso industrial.
En el siguiente esquema podemos observar la producción y manufactura de la caña de azúcar. La caña llega a la planta procesadora donde se extrae el jugo. Este se clarifica y luego se cristaliza para separar el azúcar. La extracción se hace generalmente en un molino que pasa la caña entre 3 o 4 masas de acero, que exprimen los tallos y sacan todo el jugo. El residuo sólido fibroso se llama bagazo y es usado para hacer papel. El jugo extraído, llamado guarapo, se mezcla con cal para evitar la acidificación y se pasa por diversos clarificadores para extraer los residuos sólidos. El azúcar resultante es crudo. Este azúcar se puede enviar a una refinería para obtener azúcar blanca o azúcar blanquilla. La miel resultante puede volverse a cristalizar y centrifugar un par de veces para recuperar más azúcar. Alternativamente, en años recientes se ha vuelto posible fermentar estos jugos produciendo menos azúcar y más etanol. Las ventajas del etanol como combustible son tanto ambientales como de reducir la dependencia de gasolina. Del proceso de centrifugado queda azúcar y una miel fina llamada melaza. La melaza se usa para alimento animal y para producir el polvo. Otro producto que se extrae en la caña de azúcar es la panela, que es una especie de azúcar sin refinar que sirve para endulzar bebidas. Por último, les hablaré sobre algunos productos obtenidos de la caña de azúcar. La caña de azúcar es una materia prima muy versátil y competitiva, de la que se obtiene desde jugos, azúcar en polvo o panelas, fibras, alcohol para la elaboración de licores, alcohol para usos industriales o antisépticos, papel de la pulpa, fertilizantes orgánicos para la agricultura y hasta biocombustibles como el etanol. La producción del azúcar. A través de la cristalización, que consiste en el cocimiento de la sacarosa que contiene el jarabe, se producirán azúcar crudo para alimentos para animales, azúcar blanca, morena o negra para consumo directo o azúcar para refinación. Gracias. Buenos días, mi nombre es Camila Mujica y les voy a responder sobre la cebolla. La cebolla es la segunda hortaliza más importante del mundo, además del tomate, con una producción de 78 millones de toneladas por año y es de origen asiático, además de que es la hortaliza de consumo más antigua del mundo. Su
Buenos días, mi nombre es Camila Mujica y les voy a exponer sobre la cebolla. Los historiadores creen que el consumo de este vegetal tan común se remonta a tiempos prehistóricos. Cuando crecían sin control, el hombre aprendió a cultivar cebollas y este tubérculo de sabor intenso y fuerte se convirtió en un alimento básico en todo el mundo. En el antiguo Egipto, la cebolla era un objeto de culto. Su estructura de numerosos anillos simboliza el eterno círculo de la vida. Hoy en día, se cultivan estos tubérculos colocándolos en hileras. Después de dejarlos secar durante 1 o 2 días, un tractor los coloca en cajas grandes para almacenarlos. Para que no se estropeen, las cebollas se mantienen a 1 o 2 grados centígrados. Cuando llegan del campo, la primera parada es un túnel de frío de potentes ventiladores que refrescan el ambiente. Se necesitan 5 horas para que los vegetales se enfríen a la temperatura del almacén. El cultivador separa las cebollas según peso, medida y se empaquetan para la venta al por mayor o para venderlas a plantas de tratamiento. En la planta los trabajadores depositan las cebollas en una cinta transportadora que las llevará hasta las peladoras y cortadoras. Unas cuchillas cortan simultáneamente la parte superior e inferior de los tubérculos, lo que facilitará el pelado posterior. Las cebollas pasan por una máquina peladora con la cual se usa una combinación de aire y agua a presión para separar la piel de la cebolla. Las cebollas salen de la peladora y pasan por un control de calidad donde los trabajadores quitan cualquier magulladura, imperfección o todo lo que la peladora y cortadora se haya podido olvidar de hacer. La siguiente máquina limpia las cebollas con agua fría y ozono para matar las bacterias. Por precaución, las cebollas deben pasar por un detector de metales. En la cortadora, los operarios colocan las cebollas en unos tubos que desembocan en las cuchillas. Estas son ajustables según el grosor deseado, de 1,5 a 25 milímetros de ancho. Los operarios recogen todas las rodajas y las colocan en bandejas de plástico de 23 kilos. Un transportador lleva las bandejas por una máquina que es sellada con un film de plástico. El film tiene unas microperforaciones que mantendrán el oxígeno necesario para que las cebollas sigan frescas. Para trocear las cebollas pasan por unas cuchillas rotativas que las cortan con un diámetro de 3 a 25 milímetros. Los dados de cebolla se meten en un recipiente de agua fría en el cual desprenden un líquido que facilita el crecimiento de bacterias. Así que este tratamiento con agua fría evita que se estropeen, preservando su buen estado. Luego, una escalera de escangillones mecánica las transporta desde la zona de secado hasta el departamento de embalaje. Hay una pesadora que reparte el peso exacto en cada compartimento. Cuando se llega al peso deseado, se abre una trampilla y las cebollas caen en su envase. Los restaurantes compran las cebollas troceadas en bolsas de tamaño gigante. Las máquinas de llenado convierten automáticamente el plástico en una bolsa, le coloca un cierre y sella la bolsa.
En la cortadora, los operarios colocan las cebollas en unos tubos que desembocan en las cuchillas. Estas son ajustables según el grosor deseado, de 1,5 a 25 milímetros de ancho. Los operarios recogen todas las rodajas y las colocan en bandejas de plástico de 23 kilos. Un transportador lleva las bandejas por una máquina que es sellada con un film de plástico. El film tiene unas microperforaciones que mantendrán el oxígeno necesario para que las cebollas sigan frescas. Para trocear las cebollas pasan por unas cuchillas rotativas que las cortan con un diámetro de 3 a 25 milímetros. Rodados de cebolla se meten en un recipiente de agua fría y en el cual desprenden un líquido que facilita el crecimiento de bacterias. Así que este tratamiento con agua fría evita que se estropeen, preservando su buen estado. Luego, una escalera de escangillones mecánica las transporta desde la zona de disecado hasta el departamento de embalaje. Hay una pesadora que reparte el peso exacto en cada compartimento. Cuando se llega al peso deseado, se abre una trampilla y las cebollas caen en su envase. Los restaurantes compran las cebollas troceadas en bolsas de tamaño gigante. Las máquinas de llenado convierten automáticamente el plástico en una bolsa, le coloca un cierre y sella la bolsa. El maíz es una de las plantas más importantes, ya que con ella podemos preparar una gran variedad de platillos, además de otros usos. Por esa razón les voy a dar algunos tips de cómo sembrar el maíz. El clima ideal es cuando las temperaturas están de entre 13 a 16 grados centígrados, ya que las plantas de maíz no soportan las altas temperaturas. Requiere de bastante sol, además de un terreno fértil y muy bien abonado. En cuanto al riego, lo suficiente para que el terreno permanezca húmedo. Por último, para eliminar las malas hierbas, debemos tener mucho cuidado, ya que las plantas de maíz son superficiales. El cultivo del tomate puede parecer complicado. Sin embargo, cuando fallamos, muchas veces lo hacemos por desconocimiento. Por esta razón les voy a dar algunos consejos para que tengan éxito en la siembra de este cultivo. El primero de ellos es la preparación del terreno. La tierra debe estar bien drenada con suficiente material orgánico. El segundo consejo es la semilla que no se siembra directamente en la tierra, sino en macetas, para lo cual se recomienda el uso de toallas húmedas. Para el trasplante debemos esperar que las plántulas tengan un tamaño entre 6 a 12 pulgadas. En cuanto al riego, se debe hacer con bastante frecuencia los primeros días. Y por último, debemos esperar de 90 a 140 días para poder cosecharlas. Observar la diversidad del territorio venezolano nos permite cultivar todos los alimentos que se producen en el mundo y manejar desde la preparación, la tierra, la siembra directa, los semilleros y hasta las cosechas. Y más allá, la producción de los alimentos y del consumo en nuestros hogares. Y así llegamos al final de este mágico recorrido por Venezuela.